Gracias, Román, por la presentación. Vamos a tratar de sintetizar con el soporte de María Elena el mensaje que queremos dejar en conjunto con la mesa de asesores de la región CREA Sur de Santa Fe. Un poco rápido, brevemente, nombrar los temas, la hoja de ruta que va a sintetizar esta presentación. Básicamente mostrar un poco lo que sale de la base de datos de la región, que ya es una base con 24 campañas, con muchas hectáreas, una base muy consolidada, que cuando nos poníamos a armar, lo que veíamos y lo que nos sirve muchísimo es para analizar la historia y poder predecir lo que va a pasar en la campaña siguiente. Lo que vemos que hoy nos quedamos un poco a pata con el otro gran tema de la campaña, aparte de la línea, que es lo que estuvimos hablando hoy, el complejo de achaparramiento o chicharrita, que en la historia no estuvo, entonces no la podemos predecir con la base, pero la usamos mucho como herramienta potente para los análisis. Otro gran tema por el cual vamos a pasar, y sobre todo a través de María Elena, es el uso de los modelos de simulación como herramienta para la toma de decisiones, ya metiéndonos de lleno en la campaña 24-25, la campaña que viene. También vamos a hablar un poco de las estrategias de manejo para la campaña, haciendo un poco de hincapié en lo que es nutrición, densidad y lo que es fecha de siembra. Y por último, con toda la información que charlamos durante el día y demás, cerrar con los márgenes y los resultados que estamos proyectando para la campaña que viene. Y un poco hablar rápidamente, porque una incertidumbre muy grande por el complejo de achaparramiento, qué costos extras podemos llegar a estar teniendo al cultivo de maíz esta campaña con relación a años anteriores que no lo estábamos teniendo. Bueno, ya yendo un poco a lo que es la base, que decía Román, recién lo resumió bien él, lo que estamos haciendo en la región y en CREA en general. CREA hace 7, 8 campañas lanzó el proyecto DAT. DAT es la abreviatura de Datos Agrícolas Trazados. La idea es que todo el movimiento CREA, que va desde la Patagonia hasta el norte del país, hasta el NOA y el NEA, en cuanto a agricultura hablemos un lenguaje común, se unificaron planillas, las cuales son iguales para todos, y empezar a llenar las bases que estén compartidas y sea un análisis más a nivel nacional como también así regional. Esto es un dato de lo que sale en la pantalla y este año la región institucionalmente se decidió a ir toda completa con todos los grupos hacia este sistema de datos. Un poco para contarles quiénes somos, digamos, y dónde estamos. La región CREA Sur de Santa Fe está compuesta hoy por 21 grupos, de los cuales 19 grupos son tradicionales o tradicionales entendiendo por diversidad, y hay 2 grupos que son de afinidad técnica, que digamos no son los grupos tradicionales que estamos acostumbrados, sino que son grupos específicamente que tratan una temática. En el grupo hay 2, ahí lo pueden ver ahí abajo en la lista, el CREA Regantes y el CREA Aplicadores, y 19, digamos, de los otros grupos donde hay una diversidad más grande de tipos de producciones. Esos 19 grupos estamos, digamos, desparramados en todo el centro sur de la provincia de Santa Fe, en el sureste de Córdoba y en el norte de Buenos Aires. Como recién decía Santi, para facilitar un poco el análisis de una región que es muy extensa, la dividimos a través de 3 subregiones. La subregión 1, la más al norte, que un punto de corte que hacemos es la autopista, la ruta 9 para el norte, compuesta por 7 grupos. Ahí encontramos, digamos, lo que es la Pampa Arenosa y lo que es costa del Paraná, con el CREA Rosario, produciendo más fuerte en esa zona. Luego nos vamos a la subzona 2, que es la sureste de Córdoba, donde hay otros 7 grupos, básicamente todo lo que es la Pampa Arenosa, ¿no? Dividido un poco por el régimen de lluvia, más hacia el centro de Córdoba con un menor registro pluviométrico y más para el lado de Santa Fe con una mayor cantidad de precipitaciones promedio. Y la última subzona, donde básicamente está todo lo que es la pampa ondulada,
la zona, digamos, bien sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, que la integran 5 grupos CREA. De esta manera nos dividimos, una región muy extensa y amplia, desparramada por todo lo que es centro-sur de Santa Fe básicamente. Pues ya yendo a lo que salió este año de lo que es DAT y lo que es la base que completan cada una de las empresas integrantes de la región, vemos el resumen de lo que es maíz temprano, ya por supuesto cerrado y todo cosechado de la campaña pasada. 47.000 hectáreas, alrededor de 47.000 hectáreas informadas por los miembros de la región sur de Santa Fe, en 765 lotes de producción. El rendimiento estuvo en torno a los 115 quintales cuando lo miramos desde el punto de vista ponderado, o sea, teniendo en cuenta la superficie, y 118 quintales el rendimiento aritmético, digamos, sin tener en cuenta la superficie de los lotes. El rendimiento máximo absoluto que obtuvimos en uno de esos 765 lotes fue de 165 quintales, y la densidad promedio fue de 80.000 semillas por hectárea. Ahí Santi nos decía que después en los experimentos llegaron en un promedio de 7,2, digamos, 72.000 espigas logradas, plantas o espigas a cosecha, era el mismo valor. En cuanto a nutrición, esto es una descriptivo de lo que fue, después Adrián se va a meter un poquito a analizar un poco más en profundidad, lo que fue los nutrientes que agregamos a través de fertilizantes, básicamente químicos, ¿no? 126 kilos de N, eso es equivalente a 270 kilos de urea, que es la fuente nitrogenada que más usamos, 22 kilos de fósforo elemento, equivalente a 100 kilos de monoamónico, 11 kilos de azufre, es un equivalente a 60 kilos de azufértil, sulfato de calcio, la fuente azufrada que más usamos. Y, bueno, me quedó mal el dato, estamos alrededor de 0,1 kilos de zinc agregado, aproximadamente entre un 10 y un 15% de la superficie informada hace aporte de ese nutriente. Cuando nos vamos al rinde del maíz temprano, que fue, como decíamos, 115 quintales en toda la región promedio, y lo dividimos en las 3 subregiones que antes mencionaba, vemos que la subregión sur es la que tuvo el rendimiento promedio más alto, con 125 quintales. La subregión 2, la de sureste de Córdoba, estuvo en el promedio de la zona de 115, y la subregión norte estuvo en promedio de 112 quintales por hectárea. También queríamos traerles, si bien no tenemos los datos cerrados, ni por supuesto no está terminada la cosecha, lo que hay informado hasta el día de hoy en la plataforma DAT que se fueron mandando. No quiere decir, porque esto tuvo un corte la semana pasada, que sean los lotes que están cosechados. En estos días hubo muchos lotes cosechados, que por supuesto no tenemos todavía el dato. Pero lo que es hasta hoy de lo que es maíz tardío, de la campaña 23-24, por eso dicen en forma parcial, en realidad la superficie es total. Este año se sembraron 46.000 hectáreas en la región, por lo tanto que estamos en un promedio de 50% temprano y 50% tardío, 530 lotes, y el rinde sí, ahí es parcial. Hoy hay un 40% de la superficie cosechada que está informada, viene en 90 quintales en el rinde general en toda la región, con un rinde máximo de 160, y la densidad promedio es de 67.000 semillas por hectárea. Cuando vamos a la nutrición, por supuesto un poco menor al planteo tecnológico que usamos en el maíz temprano, son 90 kilos de N, 15 kilos de fósforo elemento, 8 de azufre, y no hay datos de reporte de agregado de zinc en los planteos de las siembras tardías. Eso también lo queríamos dividir a la información esta que tenemos hasta el día de hoy, de lo cosechado en las 3 subzonas. En la zona sur vemos un rinde promedio de 112 quintales, es un poco donde más adelantada está la cosecha, por supuesto, por la fecha de siembra más tempranas. 85 quintales en la zona sureste de Córdoba, y en la zona norte, donde más atrasado está la recolección, tenemos hasta ahora un promedio de 78 quintales. Por ahí estimamos que estos son los lotes sembrados más temprano, a lo mejor con menos afección de espiroplasma, de achaparramiento. Por eso vamos a ver la película cuando terminemos de cosechar. Eso es lo que tenemos hasta hoy. Cuando vamos al rinde del maíz temprano de la campaña pasada, dividido en los 19 grupos, ahí están ordenados cada uno con un color de la zona sur, digamos, a la zona norte, de mayor a menor, cada uno de las subzonas y cada uno de los CREAs.
En las barras pueden ver la superficie que implantó cada grupo de maíz temprano y en los puntos está el rendimiento promedio que obtuvo cada grupo CREA en la campaña pasada. Como decíamos, la subzona sur 125 quintales de promedio, la subzona 2 sureste de Córdoba con 115 y la zona norte con 112 quintales por hectárea. Cuando vamos a mirar la base en cuanto a las 24 campañas, un análisis parecido al anterior, las barras indican la superficie y el color dentro de cada barra indica la fase ENSO que transcurrió esa campaña. El verde son los años niño, como el último, los rojos son los años niña, los 3 anteriores, y los amarillos son los años neutros. En la historia, en la región de 24 campañas que están acá graficadas, el rinde promedio del maíz temprano es de 101 quintales por hectárea. Cuando ese dato lo abrimos por fase ENSO, vemos que en los años niña tenemos 93 quintales de promedio, un 8% menos que la media. Los años neutros en el promedio, 101 quintales, y los años niños, 112 quintales, un 11% más del rendimiento promedio. Y una pendiente lineal, una función lineal con rendimiento creciente. Cuando miramos en la historia, acá no grafiqué los 24 años, sino que cortamos a partir del año 9-10, que es donde entra más fuerte a tomar importancia el maíz tardío en la zona, de la mano de la aparición de eventos y demás, y de RR. Fíjense cómo veníamos con una superficie antes de esto muy fuerte de maíz temprano. Cuando entra en la campaña 9-10 hasta la campaña 13-14, que llega prácticamente a ocupar más del 50% del área, el maíz tardío. Después de esa campaña volvemos a pegar la vuelta y a meter en los planteos mucho más maíz de siembra temprana, hasta las últimas 2 campañas, que tienen la particularidad que la anterior fue la niña muy fuerte, que ya hablamos largo y tendido, donde tuvimos el 40% fue temprano, el 60% fue tardío, y la última campaña, la idea original en todas las empresas y todos los grupos era hacer mucho más maíz temprano del que quisimos hacer, pero bueno, las lluvias que llegaron tarde en la primavera hicieron que tengamos que diferir muchos lotes a diciembre, por lo cual terminamos con una campaña de mitad de siembras tempranas y mitad de siembras tardías. Cuando miramos esto en los últimos 15 años, que es donde apareció el maíz tardío, en la región en promedio estamos en un 65% del maíz sembrado en septiembre, octubre, y un 35% sembrado tardío. Para ver un poco después con la estrategia y cómo nos puede pegar sacar el cultivo de los planteos de siembra. Y bueno, y esto es la foto, digamos, de la campaña pasada, siembras tempranas y tardías, ya por grupo CREAS. Hay una diversidad grande, donde hay CREAS con muy poca participación de tardío y otros como por ejemplo las petacas, que es un poco junto con la calandria, nosotros que está más al norte, con bastante participación de lo que es maíz tardío. Y bueno, y esto es datos que sale también una tirada que hace DAT en cuanto a la genética más utilizada. Recién Santi nos contaba muy bien todo lo que es los datos de los experimentos y los ensayos. Esto ya es dato de productores, digamos, de lotes. Cuando vamos a analizarlo por materiales, el ranking de híbridos más sembrado, el 23% de la superficie lo sembramos con Decal 7272. El segundo híbrido más sembrado es el 7208 con 14%. Y los 2 híbridos que le siguen son el Nidera 7761 y el Brevan 22.6. Hoy el 50% del área la estamos haciendo con materiales Decal, por lo menos la campaña pasada. La dejo a María Elena que continúe con los modelos. Una cosita. Yo le quería pedir, por favor, a la gente que está más atrás, por ahí tomando un café y demás, porque en la última parte se escucha el murmullo, si se podían ir un poquitito más allá o hablar un poquito más bajo. Perdón, pero... Bueno, María Elena, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por aguantar. Espero que no sea muy pesado lo que resta. Ya les dijeron más o menos de qué se trata lo que les iba a presentar yo.
más que analizar datos de ustedes, vamos a tratar de ponerlos en el contexto de un modelo de simulación que nos permite, justamente como dice, como está descrito, simular campañas con datos que no existieron en la realidad, pero ponerle clima, porque el clima sabemos a dónde va. Hoy nos lo dijo Germán, vamos a una niña. La incógnita, y en eso nos pueden ayudar los modelos, es la intensidad de esa niña. Germán nos prometió que no iba a ser intensa, pero las promesas a veces no se cumplen. Entonces, el objetivo de esta presentación, que por fortuna estamos terminando de dictar el curso de modelos de simulación con Jorge Mercado, que es quien más sabe de uso de modelos, y me ayudó bastante para hacer alguna de estas cosas, que espero les sirva. Así que bueno, empecemos. Primero voy a hacer 3 diapositivas nada más, en las que voy a poner en contexto la realidad. Es decir, ¿qué hace la fase ENSO en penalizar o premiar, según sea una niña o un niño, en distintos ambientes? Y ahí están un poco sintetizados los que nos interesan de Santa Fe y de Córdoba, que han venido hablando. Y como para resumirlo, fíjense, está puesto como porcentaje eso, y ahora vamos a ver de dónde sale ese porcentaje. Porcentaje de beneficio, si es un niño, o porcentaje de penalización si es una niña, con los colores que ya explicaron por qué: rojo porque se calienta el niño y azul porque se enfría la niña. Pero la niña penaliza y está en azul, así que le vamos a prestar un poco más de atención a esos valores. Fíjense los malos ambientes del norte de Santa Fe, la costa de suelos pesados de Santa Fe. En general, uno ve que las niñas penalizan bastante más que los niños, pero no penalizan mucho más que cuando uno va hacia los buenos ambientes, hacia el sur de la provincia de Santa Fe, o a los buenos ambientes de Marcos Juárez y Unión. Pero el dato importante aquí, y ahora vamos a ver después aplicárselo a los rendimientos reales, eso es promedio partido, no es los mejores lotes de ACREA ni los peores productores. Promedio de cada partido. Un poco lo que uno se puede llevar de esta figura es que justamente en los ambientes que abarca el CREA Santa Isabel, por ejemplo, o el CREA Sur de Santa Fe, hay una variación importante por las fases del ENSO. ¿Eso cómo está hecho? Eso está tomando en promedio el desvío a lo esperado, que ahora les voy a mostrar de cuánto fue, el desvío a lo esperado de todos los años niña de una fase de 40 años y todos los años niño de una fase de un periodo de 40 años. Eso obviamente, todos sabemos, la tercera niña consecutiva, que fue mucho más dolorosa que solo el 10%. Pero si uno toma todas las niñas de esos 40 años y todos los niños de esos 40 años, en promedio nos penalizan o nos premian en un 10% de penalización o un 12% de premio. ¿Por qué? Porque como dijo hoy Germán, no todas las niñas son tan malas y no todos los niños son tan buenos, solo que uno recuerda los que son las peores niñas, ¿sí? Muy mal está eso, no hay que recordar a las peores. Bueno, veamos de dónde salen esos valores. Ustedes están abajo, General López, Marcos Juárez, que es un poco la zona champán del maíz. Esa es la evolución de los rendimientos reales desde la campaña 69-70 hasta la segunda niña consecutiva, faltan las 2 últimas campañas ahí, y fíjense que en General López el promedio de rendimiento del partido para las últimas campañas ya está por encima de las 10 toneladas, promedio de partido. Si uno lo compara con los malos ambientes de San Javier, al norte de Santa Fe, o Juárez-Selman en Córdoba, fíjense que San Javier tiene promedio de partido de solo 4.000 kilos. ¿Cómo estaba hecho lo anterior? Ya ahí vemos, los puntos rojos tienden a estar por encima del ajuste general, que es el punteado negro, que va por el medio justamente de la línea de frontera superior, en rojo, que junta a los niños, y la línea de frontera inferior, que junta a las niñas. Ahí vemos que hay niñas muy malvadas, la de 2011-2012, que definitivamente se llevaron mucho más rendimiento del que esperábamos. El que esperábamos era la línea negra. Si uno hace ese desvío respecto a lo esperado, va sacando un porcentaje, hace el promedio y de ahí surge que los niños nos premiaban en un 10-11% y las niñas nos castigaban un 11% para ambientes como los del sur de Santa Fe. O sea, esa es la realidad, ¿sí? Ahora bien,
descripta la realidad, veamos cómo podemos caracterizar con modelos la intensidad de un estrés y ahora sí ponerle la situación de los ambientes específicos de ustedes y tratar de proyectarlo para lo que nos dicen que va a ser esta campaña. Entonces, en primer lugar, interpretemos lo que tenemos más estudiado, que es el ambiente de Pergamino por modelización, y después vamos a ponerle los datos de Santa Isabel, con algún suelo de Santa Isabel y el clima de los últimos 50 años, con la genética actual. O sea que la genética no va a ser vieja. ¿Qué hicimos ya hace bastante tiempo con Jorge Mercado para distintos ambientes de la región pampeana, haciendo una transecta desde la región húmeda Pergamino hacia el oeste? Aplicamos modelos de simulación, también una serie histórica de 40 años de datos climáticos, un suelo de Pergamino, que es menos favorable que el de ustedes, porque tenemos un horizonte B textural, y como ya sabemos que vamos a una niña, en principio, y como nos dijeron que está la chicharrita, tenemos dos eventos encontrados. Por un lado debiéramos sembrar tarde, pero por otro lado tenemos ese nuevo enemigo. Voy a hablar solo de maíz temprano, suponiendo que la estrategia es peor, la preocupación por la chicharrita, que tener alguna pérdida por sembrar temprano, que no sería lo recomendable ante un año niña, ¿sí? Muy bien, ¿qué está ahí representado? Primero para familiarizarnos un poquito con lo que hace un modelo, para después ver de dónde salen los datos de rendimiento y que no parezca un número mágico. Y después los muchachos lo van a pegar con la realidad a ver si tiene alguna coherencia. Bueno, ¿qué nos dice esto ahí? Primero, un índice de estrés hídrico. Como promedio de 40 años de datos climáticos, cuando uno elige sembrar a mediados del 15 de septiembre en Pergamino, usando un argidol típico que sale a capacidad de campo, ese es otro detalle, ahora vamos a ver cómo están ustedes, según dicen acá los asesores que están en los suelos de esta región. Cuando uno hace eso, en promedio, lo que puede observar, ¿algo de esto es puntero? No, no es puntero, así que a capela. ¿Qué nos muestra esa línea? Esa línea nos muestra algo que es bastante frecuente en las siembras tempranas. Nos dice que si uno sale en esa condición en promedio, por lo general no tiene un estrés a floración. Las floraciones de esos maíces, como dice ahí, ocurren alrededor de los 80 días si uno sembró en septiembre. Para esta zona también, más o menos, ¿no? Más o menos 80 días de la siembra están floreciendo los maíces, para un ciclo total de unos 150 días. La cosa se pone en realidad problemática, aunque parezca mentira, en los maíces tempranos, en el llenado de grano. Eso lo aprendimos con Lucas Borrás hace unos años, que el llenado de grano se puede llevar una tajada importante del rendimiento de los maíces sembrados temprano, a veces más que el periodo crítico, ¿sí? Ahora bien, cuando uno pone las fases del ENSO, la cosa sí es diametralmente opuesta. Me alejé demasiado, se quedó aquí, ahí está. Fíjense, las azules, las niñas, los rojos, los niños. Ese índice de estrés hídrico, el modelo, para los años niña de toda esa serie de 40 años, nos dice que aumenta mucho, ¿sí? 0 es sin estrés, 1 es un estrés máximo. Los años niña, en enero sobre todo, tenemos una incidencia de estrés muy fuerte. Y los años niño, como dijo hoy Germán, tampoco son siempre buenos. Puede haber algún grado de estrés hídrico, pero clarísimamente el modelo captura esa diferencia, siempre maíz de secano, acá nunca está regado, y nos dice que puede haber algún grado de estrés. Pues bien, ahora vayamos a lo que les interesa a ustedes. Pongámonos en la situación de en sur de Santa Fe. Esto me lo pasó Adrián hace poquitos días, que él les dirá luego en qué proporción están los distintos suelos. Para 1.390 casos de esa base de datos que ustedes están prolijamente llenando, la serie más frecuente es Santa Isabel, o sea que tomé esa serie de suelos, y acá hay dos escenarios, o tres en realidad nos muestra eso. Arriba, a la izquierda, hay un perfil. Los puntitos blancos de la derecha están indicando capacidad de campo, los cuadraditos blancos de la izquierda están indicando el punto de marchitez y la línea de los triángulos negros donde dice Adrián que está el contenido de agua hoy en algunos de los lotes, no sé qué porcentaje Adrián, de la serie Santa Isabel. Después hay otros dos escenarios que ahí me ayudó un poco Jorge. El de la derecha que nos dice que hasta más o menos 1,40 m, 1,20 m está parecido a los lotes de la izquierda, pero abajo está lleno. Y yo decía, bueno, lo corro así, lo corro con las
con la física de punto de marchitez de la serie y después drenará. Y Jorge me dice, no, de ninguna manera. Eso en realidad te está diciendo que ahí hay incidencia de napa, ¿sí? Ahí no estás viendo agua, pero ese suelo hacia arriba no está en capacidad de campo y abajo tenés más de capacidad de campo. Eso no es drenaje, no es que pasó, no sobró agua y se fue ahí abajo y va a seguir drenando. Eso es porque hay algo que está sosteniendo esa humedad en esa profundidad. Y con más razón el de abajo. El de abajo está en capacidad de campo y eso es una napa más cerca que está incidiendo. Pero entonces vamos a empezar con el aparente peor escenario, que son los suelos sin napa, que están en 50% de agua útil, hasta lo que sería la profundidad en que exploran los cultivos de maíz, que llegan tranquilísimamente a 2 metros de profundidad. Entonces, esto que dice, ¿qué me está mostrando ahora? El mismo índice de estrés hídrico que les mostraba para Pergamino, pero ya no prolijamente promediado. A la izquierda tienen los años niña. ¿Qué planteo está recomendado para un maíz temprano normalmente? Las 80.000 plantas que nos acaba de decir Guillermo, ¿sí? Entonces, fíjense, si ustedes siembran un maíz el 15 de septiembre con un perfil de suelo Santa Isabel que sale con 50% de agua útil hasta 2 metros, como ese que nos mostraba ahí, lo que nos dice, y le pasamos los años niña de los últimos 50 años de datos climáticos, que fueron 19 en total para esos 50 años, si uno hace eso, así a primera vista, hay estrés, seguro va a haber estrés. Ese es el estrés más sensible, el estrés para expansión, para que se genere área foliar, y después de la floración, para que se nezca. Eso nos dice que temprano, porque antes de 80 días no hay tanta frecuencia de puntos altos, no arranca mal, pero lo que nos mostraba antes Pergamino, puede haber mucha frecuencia de estrés para el llenado del grano. Eso puede ocurrir. ¿Y qué va a hacer el modelo pretendidamente? Probablemente hacer cenecer un poco antes el área foliar. Vamos a ver si eso fue cierto. Miren, por contraste, lo que fueron los 16 años niños de la serie de 50. Poquísimo estrés. Es muy poco probable tener un estrés y, de nuevo, y aparecerá en el llenado y puede ser algún niño no tan bueno que haga que el llenado de grano se vea un poco afectado. Los contrastes se capturan también para esta serie de suelo y esos dos grandes grupos de años climáticos. Ahora bien, el modelo hace un estrés para expandirse y cenecer, el que les acabo de comentar, y otro para la fotosíntesis, que es la biomasa que cosechamos en el grano, ¿sí? También hay algo de estrés, pero así, mirando, fíjense que es mucho más el impacto, es decir, antes impacta ceneciendo que lo que impacta en la fotosíntesis. La fotosíntesis más tolerante al estrés hídrico, a los episodios de estrés hídrico. Todo esto se va a sintetizar ahora en los resultados de rendimiento que les voy a mostrar. Ahora bien, estos son los datos reales de ustedes. Los acaba de mostrar también Guillermo. Abajo están en las flechitas los años niña de esa serie desde 1997-98 que me pasaron. Y fíjense que hay dos cuestiones. Las 3 niñas consecutivas, como suelo decir, que se llevaron a De la Rúa, ¿sí? En el 97, 98, 99, 99, 2000, 2001, fíjense una tendencia a declinar. Siempre que hay una niña o niñas consecutivas, tenemos merma de rendimiento creciente si son consecutivas, y otro detalle, más variabilidad de los datos, ¿sí? Esos son datos reales, esos no son datos simulados, son los datos de ustedes, ¿sí? En el 2011-2012 mermaron los rendimientos, pero además hay variabilidad, y esto viene muy a cuento de la situación de suelo que vamos a ver simulada. Entonces empecemos por el principio. Dijimos que la chicharrita nos empuja a decidir sembrar temprano. Sembrar temprano, por ejemplo, en septiembre, a mediados de septiembre, tenemos la serie Santa Isabel con 50% de agua útil. Así estamos arrancando, ¿sí? ¿Qué nos dice el modelo? El modelo nos dice que si le hago correr todas las niñas de la serie, alguna nos va a tocar. No sabemos cuál. Si una niña muy malvada, como la que produjo ese fucsia de ahí abajo, o una niña mentirosa, como la que produjo ese marrón que rindió 15 toneladas. Lo mismo que nos decían las barras reales. En un año niña hay lotes de 16 toneladas y hay lotes de
2, 5, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, pero lo importante, hay dos cuestiones. Si uno parte de una serie Santa Isabel con 50% de agua útil, que no tiene influencia de napa, pero que tiene 50% de agua útil, que no es pergamino, el suelo de ustedes no tiene un BT potente. Si uno hace eso, en realidad, en la gran mayoría de los años que están en ese círculo azul que les puse ahí, uno debiera sacar rendimientos de más de 8 toneladas. En realidad, con sus suelos, que no son la serie pergamino, si salen con un 50% de agua útil y siembran, otro detalle, 15 de septiembre, no el 1 de septiembre, porque las niñas son muy frías y no dejan instalarse bien a veces al maíz y nos juegan una mala pasada. Una cosa, una cosa es sembrar el 1 de septiembre y otra es el 15. Si uno siembra el 1 de septiembre, experiencia de ensayo de fecha de siembra, 15 días en emerger. No emerge más, se perdieron las plantas. Sembrando ya el 15 de septiembre, eso se minimiza. En 10 días está fuera el cultivo. Entonces, atención con ese detalle que hoy no les traje nada para mostrarles. Por supuesto que puede haber niñas que se desplomen, las hemos sufrido. Y también, como decía Germán, niñas mentirosas. Niñas que hubieran o rinden, uno espera que rindan también como un año no clasificado como niña. Muy bien, sigamos. Eso era sin napa, izquierda. ¿Qué pasa si tengo napa? Si soy un afortunado o afortunada que tiene la napa ahí abajo. Acá viene otro mensaje, porque no es lo mismo. El modelo nos dice que quien tiene napa, si está ahí presente como la veíamos ahora, no si había pero ya no la estoy viendo, no veo que sobre agua ahí abajo, como me explicaba a mí Jorge, bueno, en realidad no hay nada que cambiar, al contrario. En un ambiente que tiene una napa tan próxima y que además no esperamos que llueva mucho como para llevárnosla para arriba y causarnos otro problema, al contrario, yo esperaría buscar récords de rendimiento. Se parece a Chile. Todo despejado el año niña y riego de abajo. Y como, ahora vamos a ver un poquito, si nos da el tiempo lo podemos discutir, como en principio uno no tiene estreses importantes temprano, aun cuando no llueva mucho, porque no estoy saliendo en punto de marchitez en todo el perfil, estoy saliendo con 50% de agua útil, la pregunta debería ser, ¿pero van a llegar las raíces a la napa? Con 50% de agua útil van a llegar, llegan a floración van a estar ahí abajo, con más razón si el año es seco. Entonces, en principio, el modelo nos dice que quienes tienen napa no debieran preocuparse, no por sembrar temprano, bueno, por que el cultivo emerja bien, porque no tenga malezas, por un montón de otras cosas, pero no por que le vaya a faltar agua. Puede fallar, ¿no? Esto es como Tuzán. Pero, en principio, probabilísticamente nos está diciendo eso. Entonces, ¿cómo manejo la densidad? Si no tengo la napa, si estoy entre estos, la otra pregunta que se hacían los muchachos es, ¿uso 80.000 plantas? Si yo bajo la densidad, manejo un poco mejor esa situación de manera de no desbarrancarme si nos toca una niña más mala de la que prometió Germán. Bueno, entonces también nos hicimos esa pregunta. Primero, datos. Datos de un año en que en Pergamino salimos parecido de lo que ustedes están ahora. 50% de agua útil en un argiudol típico. Y estábamos llevando un ensayo de densidad de siembra para la gente de Decal que tenía esos 3 híbridos. Y eso es promedio de los 3 para no meternos con los híbridos. Y una de las cosas que ya va a mostrar Adrián y que nos sorprendió a todos cuando hacíamos este ensayo que tenía otro objetivo. 30.000 plantas y 80.000 plantas rindieron lo mismo. Era la segunda niña consecutiva. La primera es récord, la segunda ya 50% de agua útil en el argiudol, puede jugar una mala pasada. Pero miren lo que es el anaranjado. Así como en riego, seguíamos poniendo plantas y seguían respondiendo. Ese por ahí es un mensaje para los de la napa, no para que pongan 100.000 plantas, pero para que pensar, bueno, si voy a estar regando de abajo, ¿por qué le voy a tener miedo a 80.000 plantas? ¿No? Piénsenlo, total, yo no pago nada. Yo no tengo que poner plata de mi bolsillo, son ustedes los que deciden esas cosas. Pero esa es la realidad, esos son datos. ¿Qué hace el modelo? Ahora volvemos a las 80.000 plantas y no teníamos la napa y todos los años niña. El modelo copia bastante bien, por ese estrés que hace de expansión, lo que uno puede esperar en estos años. En la mayoría de los años, solo fíjense, ese es el índice de área foliar, metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo. Y vemos como
3 grupos de curvas. Unas que se cortan antes, no llegan a crecer hasta el valor que es siempre el mismo híbrido. Así que yo espero un índice de área foliar en floración cercano a 5 metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo. Todos los años no llegan. Pero hay algunos que se cortan antes, son los años que, bueno, el estrés empieza desde temprano. Que rogamos que no sea así, que no nos toque una de esas niñas y que compramos que nos prometieron otra cosa. Después están la mayoría de los años, que el estrés no ocurre temprano, pero se instala fuerte tarde. Son ese grupete que se desprende y se cae a partir del valor máximo, los que sufren el estrés en el llenado. Y después están las niñas que no eran tan malas y sostienen el área foliar y dan esos rendimientos muy altos aún en una fase niña. ¿Qué pasa si bajamos la densidad? Si bajamos la densidad, hacemos que todo se atenúe y entonces, lógicamente, no tenemos esos índices de área foliar, vamos a perder captura de luz, sí, sin duda, pero el mismo presupuesto de agua lo vamos a estar repartiendo entre la mitad de jugadores y, lógicamente, todos van a tener un poco más de agua individualmente. ¿Cómo impacta esto en los estreses? Bueno, el que nos importa, porque ocurre sobre todo en el llenado de grano, que es fotosíntesis, fíjense que ya 40.000 plantas vemos un poco más de blanco que con 80.000 plantas que es como que hay estrés permanente. Cualquier año niña se nos llena de índice de estrés, ¿no? ¿Qué pasa con el rendimiento? Bueno, a la izquierda lo que ya veíamos. Hay mucha variabilidad. Lo que ven ustedes en sus datos reales, las niñas desuniformizan, ¿sí? Si uno hace el planteo recomendado, 80.000 plantas y que sea lo que Dios quiera. El detalle es que no sabemos la intensidad de la niña con la que nos vamos a encontrar. Sabemos que viene una niña, pero no sabemos de qué intensidad. Entonces, para los que no les gusta tomar riesgos, bajar la densidad va a estabilizar, porque estabiliza, evita una incidencia alta de estrés y, por supuesto, va a hacer que los rendimientos sean todos más parecidos. No importa qué niña me toque, fíjense que, de nuevo, el fucsia de abajo tiene que ser catastrófica para que perder mucho rendimiento y en esos casos pierdo menos que si hubiera puesto 80.000 plantas. Eso sí, a las falsas niñas voy a haber perdido de ganar. Eso es lo que ustedes tienen que decidir. Y hasta aquí llegamos. Porque ¿por qué decimos que es un gran desafío? Esto me lo puse. No, esto no es mío. Y perdónenme, solamente para cerrar entonces, para preguntarle a él, no a mí. Hay 3 cuestiones que tienen que atender, 3 cuestiones. Esto hemos simulado. Para los que tienen napa, yo me preocuparía un poco menos, salvo instalar bien el cultivo, que es un cultivo para no bajar la densidad. Para los que deciden no arriesgarse, prevén una niña un poco más fuerte y están partiendo con 50% de agua útil sin napa, en esos casos no es tan preocupante. Por supuesto que siempre es un problema la heterogeneidad de emergencia. Pero no es tan preocupante cuando uno tiene menos plantas, porque a todas les llega luz, no nos quedan plantas dominadas y tampoco la distribución espacial, por el mismo motivo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Gracias. Bueno, gracias. Un poco, ahora lo que me toca a mí es cómo nos parece que debemos diseñar la campaña esta próxima, que le pusimos que tiene un gran desafío porque, bueno, se nos abre muchos signos de pregunta con el tema del maíz tardío por todo este tema del achaparramiento. Entonces, bueno, es de niña débil, por suerte no nos da una tendencia que sea una niña tan brava. La chicharrita, que esto, bueno, nos sacó fuera de lo convencional, de cómo lo veníamos manejando. Y el otro gran tema es porque estamos en Argentina. Si hay algo que no nos falta a nosotros es incertidumbre. O sea, adrenalina tenemos para exportar. O sea, porque más todos los líos que tenemos se nos tiene que alinear chicharrita con un año de niña. Pero bueno, no es la primera vez que nos toca sortear un montón de desafíos, así que ya se le va a encontrar la vuelta entre el mundo científico y los que hacemos extensión y más los productores. La vuelta se la vamos a encontrar rápido. Entonces,
si esto fuera, no tuviéramos el tema de la chicharrita, esto sería fácil. Vamos a Tardío y chao, nadie reniega y somos unos campeones y nos vamos de acá, pero nos sacaron eso y ahí estamos. Donde temprano y donde tardío ya lo teníamos súper resuelto y íbamos, y la decisión se tornó bastante más complicada. Entonces, los dos grandes pilares va a ser manejar el déficit hídrico y el manejo de la chicharrita. Y sobre eso tenemos que diseñar nuestro sistema de producción. Temprano tardío, acá el tardío empieza a hacer ruido para los que están más al norte, o sea, lo de la S1 sería ahí, es más complicado. Nosotros no hemos tenido golpe de chicharrita o muy poco daño, ya lo veíamos hoy con los datos de la red, que la verdad que estamos teniendo muy buenas y hemos tenido muy buenas producciones de tardío. Hemos visto algo de daño, pero en el máximo no más de un 5%. Pero bueno, el miedo está, o sea, a veces tampoco hay que hacerse tanto el héroe, porque no sabemos cómo va a ser la evolución de chicharrita en el invierno. ¿Qué es lo que hemos visto? Vieron que tuvimos en mayo ese veranito ahí, que muchos maíces tardíos que se sembraron temprano, nacieron plantas guachas. Bueno, no encontramos chicharrita en la planta individual, sí en las espigas, en la espiga que queda, 2 o 3 chicharritas, y bueno, son las de la foto que les mostré. Entonces la otra, ¿cómo hago para manejar el déficit hídrico? Bajo densidad, un poco la convocamos a María para que, bueno, nos ayude con el tema de los modelos, porque nos permite meter 20, 30 años de niña a ver qué dice. Bueno, una herramienta es bajar la densidad, la otra herramienta es abrir espaciamiento, pero es bastante más complejo porque tendríamos que estar sembrando 1,05 m. O sea, en los planteos de secano, de zonas donde llueve muy poco, siembran más de 1 metro. O sea, es una estrategia. O sea, sembrar pasa con cualquier cultivo. Sembrar una soja a 21 o a 52 o a 70 consume mucho menos agua. Yo voy a un campo a Tandil en zona de piedra, donde tenés un suelo muy somero y lo mejor que ande la soja a 70. Y es así, se resuelve el tema de agua. En Pergamino, la campaña pasada, la 22-23, tremendamente seca, las hojas de segunda a 21 se murieron y las a 52 tuvieron en 1000 kilos. Y no es lo mismo 0 que 1000. Entonces, es una estrategia, pero es complejo. O no, surco por medio tampoco sería tan complicado. Pero bueno, sigamos con la de 52, baja densidad. Y el tema de chicharrita, hoy veíamos, bueno, mientras más al norte estoy, o si estuviéramos en Tucumán, sería un dolor de cabeza. Pero acá están peor los del CREA más al norte que nosotros. El tema del monitoreo, ya lo explicaron, siembra temprana, elección de híbrido, nutrición del cultivo. Yo voy a hacer hincapié bastante en la nutrición del cultivo. Voy a ser un poco intenso, así que ya se los voy adelantando. Control químico, que es una herramienta, pero no supera el 50% del control, pero es una herramienta. Esto sí es importante, el control del maíz guacho, vayámonos con eso. Y que no hay nada, una cosa, sino una sumatoria de. Entonces, es todo un paquete integral. Maíz temprano, esto ya lo vimos, nada más que acá está por subzona. Vamos a tomar como si la zona de maíz temprano fuera un solo lote. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿O qué es lo que uno ve de la base? Para eso nos sirve la base. Que la zona, si fuera un solo lote, tiene 80.000 granitos puestos. Rindió 11.700 kilos el promedio de la zona, 128 kilos de N, 25 de P y 10 de azufre como valor promedio. Entonces ahí lo primero que uno se pregunta, ¿está bien nutrido? ¿Están hechos más o menos acorde? Y ahí es donde vamos ahora. Densidad de grano, 80.000 granos por hectárea. Eso es lo que, o sea, usamos 80.000 granos y nos trajimos 11.000 kilos. O sea, ya ahí, con mucho menos grano se puede lograr lo mismo. Nitrógeno, estamos fertilizando en un equivalente de 278 kilos de urea, es bueno. Hay algo que, bueno, me olvidé mencionar, yo estoy con el CREA Teodelina y con Franco Permiján en la Ascensión, y Vanessa técnica también y nos ayuda a nosotros a analizar datos, y hizo para la zona lo que se llama la productividad parcial del factor, es cuán eficiente sos usando algo. Para el caso de la urea, lo que vemos en la zona es que somos ultra super eficientes en el uso de la urea, o sea, estamos con valores por arriba del 95%. Eso hay dos lecturas, uno que somos muy eficientes y la otra también que estamos
rayeros con el tema de nitrógeno. O sea, si yo quiero levantar el rendimiento, con este nitrógeno no alcanza. Para que lo vayamos tomando. Pero estamos bien con el tema de nitrógeno. Fósforo también, estamos en alrededor de 25 unidades, así que está un poquito negativo, pero en general está bien. Ya acá empiezan las alarmas. Azufre en promedio un 10, o sea que hay empresas que no usan azufre y otras que están en el orden de 15, 20 partes. Y zinc en general no se usa nada. ¿Por qué les nombramos NPS y zinc? Bueno, nosotros en Teodelina tenemos la suerte de tener uno de los sitios de la red de nutrición que hace más de 20 años que está y hace 20 años que nos va dando información. Lo primero, la información que nos dio fue el azufre, la gran respuesta a azufre de una, el fósforo, nos apareció el zinc y el sinergismo del NPS-zinc. Otra cosa que tenemos que aprender, el tema del sinergismo. Y otra cosa es que de fungicida en maíz solamente hay, en realidad fui generoso ahí, por planilla tenemos medio de un 10% de área aplicada con fungicida. Abro un paréntesis. El maíz es el cultivo que más clara respuesta a fungicida tiene. O sea, tiene un costo de un quintal y medio y todas las veces que lo evaluamos, la menor respuesta que nos dio fue 3 quintales y medio. O sea, no entiendo todavía cómo no se ha masificado. Estamos hablando de estrobilulinas y triazoles. Nosotros antes para armar toda esta charla, con cada uno de los especialistas que habló hoy, tuvimos un Zoom previo, porque la idea era, ¿por qué estamos a lo último? Porque vamos a ir agarrando lo que nos van diciendo y en base a eso dejar una línea común. Si hubiéramos estado al principio, ya después los especialistas, el tema era a ver qué nos decían los especialistas y decía, bueno, el maíz responde muy bien a los triazoles y todo lo que es estrobilurina da color verde, o sea, tiene clara respuesta hasta cuando les agarra piedra, hasta en estrés. Yo he medido en La Pampa, zona de suelo somero con napa, con tosca, respuesta de 500 kilos en maíces de 6.000, ¿no? O sea, está. Y hasta llegamos a hacer ensayos en Bolivia y bueno, siempre respuesta, nunca erramos. Así que todavía no entiendo por qué no se ha masificado, siendo que la tasa de retorno hoy son $15, con $15 estás. Bien, usando las tablas del INMI para ver el tema del balance, ¿qué es lo que vemos? Para obtener 11.750 kilos no hace falta 80.000 granos. Yo le puedo asegurar que bien nutrido con 40.000 granos lo logran, con 50 más fácil. Y ahora le vamos a mostrar. Así que, lo segundo, nitrógeno, estamos bien. Nitrógeno, viendo para adelante que un año niñas lo seguimos manejando con el mismo criterio, está bien. Si en vez de ser un año niña fuera un niño, nos falta. Acá nos quedamos cortos. Fósforo tenemos un déficit ahí equivalente a 50 kilos de más o menos. Si fertilizáramos un poquito más en fósforo, estaríamos en el 0. Y acá empieza el tema del azufre, que en promedio hay 10 kilos, es bajo. Es bajo. El azufre deberíamos estar en un piso de 15 kilos de ese. ¿Dónde no deberíamos tener respuesta a azufre? En algún suelo que viene de ganadería. Hoy no existe más, salvo alguna situación puntual que venga de pastura, pero el resto, yo creo que hoy el lote que menos años de agricultura tiene 20, 30 años. Y tenemos lote de 60 y de 70 y de 100. Pero bueno. Esto hay que generalizarlo y el zinc también tiene un impacto y no se está usando, y esto es otro dato bien contundente que nos dio la red. Así que si algo que le debemos agradecer a la red es la información que nos fue dando y nos fue adelantando, y la verdad que en un primer momento iba por un lado cómo se fertilizaba la red y por otro lado los lotes, y hoy en realidad están casi más fertilizados los lotes que la red. Entonces, para eso la usamos. Tema de densidad, y acá venimos. Esto yo le vamos a mostrar ensayos del CREA que en cierta manera son esos ensayos simples que hacemos nosotros como extensionistas y con lo que tenemos, que coinciden con los que hacen el mundo científico al cual pertenece María, y donde ellos lo hacen con repeticiones, con el diseño estadístico, pero lo bueno es que a nosotros, que lo hacemos mucho más casero, los resultados que tenemos son los mismos.
Esto es, un maíz temprano. En la campaña 22-23, que fue extremadamente niña, tremendamente llovió el 40% de lo que nos tendría que llover, o un 60 menos. Es un maíz temprano, 50, 60, 70 mil plantas. Este es un serie, está entre Santa Isabel y Venado, como serie de suelo muy buena, con influencia de Napa, que no hubo respuesta. O sea, no hubo respuesta a la densidad y si yo le pongo más grano termina siendo un costo. Esto es maíz temprano. Esto es lo mismo, pero maíz tardío en un serie Santa Isabel, maíz tardío con medio tanque. ¿Está? Porque no se llegaron a recargar. De 50.000 plantas a 90.000 plantas dio lo mismo. O sea, otra de las cosas que nos enseñan estos ensayos es la gran presión de selección que tienen los híbridos para tolerar el estrés. Porque con los mismos milímetros, el doble de individuos que den lo mismo es espectacular. Este mismo, con un material de hace 20 años atrás, en la 90.000 daba cero. Cero y quedaba caído al piso. O sea, esto es lo que ha hecho la genética. Esto es un serie Santa Isabel sin Napa, y este ya es un serie, también es tardío, donde hay un ensayo que va de 40.000 a 80.000. Hay una leve respuesta, pero la verdad es que con ambiente de Napa, con un año niña, también tuvimos muy buenos resultados en cuanto a densidad. Y esto es esta campaña, es el mismo hecho en dos ambientes muy buenos y que llovió muy bien, también con densidades de 50 a 90.000, y lo que vimos, 50.000 plantas, bien nutridas, 13.000 kilos. O sea, no lo estamos viendo como una limitante el número de plantas para levantar el rendimiento, siempre y cuando esté bien nutrido. Si yo esto lo nutro mal, no tiene capacidad para responder. Eso, cualquier cultivo que yo haga, que quede ralo, no se hagan problemas mientras esté bien nutrido. Ahora, si está mal nutrido, no va a dar. Entonces, esto es, o sea, también con pocas plantas se puede lograr buenos rendimientos. Esto es del CREA Montemaíz, también hicieron lo mismo. Ahí está el número de plantas, 44, 66, 88, 100, en 7, 8 localidades que van desde Montemaíz hasta Alejo Ledesma. Lo mismo, o sea, con 44.000 plantas están en un piso para un año niño de 110 quintales. El promedio es 120 y pico. Ahora, cuando vos te excedes de plantas, a pesar de que el año fue niño, fíjense en el piso está en 120. O sea, si yo levanto el número de plantas, tengo que estar seguro de que voy a obtener rendimiento, porque si no, ese número de plantas termina siendo un costo. Ahora lo voy a mostrar, yo se lo adelanto, porque 10.000 granitos hoy son 50 kilos de urea. ¿Está? Entonces, o le pongo más urea o lo reparto en el NPS. Entonces, yo puedo, una manera este año de bajar, o sea, si quiero bajar costos, puedo bajar planta, mejoro la nutrición y achico el riesgo. Entonces, desde el punto de vista de la densidad, como para bajar densidad año niña, no le tengan miedo a bajar la densidad. Balancear la nutrición, esto sí, NPS, zinc. Y si no, hagan ensayo. Costo, 10.000 granitos son 50 kilos de urea. Si yo bajo 20.000 granitos, puedo bajar costos, puedo mejorar la nutrición. ¿Está bien? No venga con eso. Después les cuento eso. No. Está con el tema de densidad. Con el tema de la nutrición, todo lo que es nitrógeno, bueno, incorporado, acá le puse vamos por 100. Van a ver que este temita era algo que yo siempre fui bastante intenso con el tema de entre incorporado y boleado. Bueno, la verdad que una de las cosas que nos puso contentos de la red es que hoy, de la base de datos, el 95% del maíz, el nitrógeno está incorporado. O sea que eso mejora mucho la eficiencia de uso de N y mientras más seco es el año, más impacto tiene, y mientras más cobertura tengo, más impacto tiene eso. No restringir por año niña. En el futuro, para elevar los rindes, hay que aumentar nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, aunque, qué sé yo, ahora los europeos nos van a castigar por sacar altos rindes. Pero con el tema de nitrógeno, siempre dentro de la mesa de asesores, cuando uno le mostraba los niveles de nitrógeno que usaban, siempre nos cuestionaban el nivel de N. Entonces lo que hicimos fue
empezar a ver si realmente había nitrato en napa. Para eso fuimos a INTA Pergamino con Silvina Restovich, que ella en realidad trabaja mucho con cultivos de cobertura y ciclo del nitrógeno, entonces, que son especialistas, fuimos a ver si se lava o no. Entonces lo que hicimos fue empezar a evaluar en los campos donde hay napa, si hay nitrato en napa. Y bueno, y le mandábamos, sacábamos una vez por mes agua y se lo mandábamos. Lo hicimos mientras tuvimos napa. Ahora que ahí no hay napa, hace 2 años que no, pero en realidad el umbral creo que son 40 miligramos por la norma europea por litro. El que más sacamos nos dio 4, uno solo, pero en realidad el promedio creo que es 1,9. O sea, lo bueno es que no estamos encontrando nitrato en napa. Lo bueno de acercarse a los especialistas, al mundo científico, es que ella nos enseñó que el nitrato que ellos encuentran en napa no es el nitrato de la urea, sino el nitrato de la mineralización. O sea, cuando las napas se nos llenan de nitrato, cuando hay barbechos largos. Entonces, el soja, donde yo tengo barbecho de abril a noviembre, ese es el problema de nitrato en napa. Y no el de la urea, porque ellos lo hacían con los lisímetros, nitrógeno marcado. Bueno, todo ese acercamiento con el mundo científico nos ayuda a entender y a darnos herramientas, porque van a ver que por ahí van a haber publicaciones de nitrato en napa, que yo, la zona hortícola, y sí. Entonces, bueno, es una manera sencilla, con un análisis de agua, de napa, que, bueno, ahora se nos ha ido más, de saber cómo estamos. El tema de azufre, que acaba mínimo 15 kilos de ese, lo ideal de 18 a 20, o sea, 15 debería ser un piso como para tener, porque una de las cosas que nos da el azufre es el color verde oscuro. ¿Y qué necesitamos para que la chicharrita no pique tanto? Que no sea amarillo. ¿Cómo se ponen los cultivos que le faltan azufre? Amarillo. Y si no, vayan a un zaforcada, una loma, los que tienen la suerte de tener un zaforcada, la loma se pone amarilla. Y el zinc también. Entonces, una manera, otra como, digamos, otra herramientita más para que no nos haga tanto daño. El tema del zinc, mínimo 1 kilo de zinc. Hoy poner 1 kilo de zinc son $5. No se funde nadie por $5. $5 se fuman en menos de 1 milisegundo en la agricultura que estamos teniendo. Y otra cosa, el verde oscuro. Y acá hay una fotito. Es típico el rayado. Y otra cosa, cuando yo uso altas dosis de fósforo en línea, me hace el desbalance fósforo-zinc y es más, si el año es frío y yo puse mucho fósforo, van a ver que las hojas hasta se hace un agujero. Donde se empieza a dar el rayado, se empieza a hacer más grande y se agujerea. Y se pone totalmente pálido. Después, cuando levanta la temperatura, eso lo van a ver en las primaveras frescas, que puede ser esta, una primavera fresca por año niña. Y esto es, bueno, de dónde está la probabilidad, y ahí está, la verdad que está toda la zona deficiente en sí, nosotros nos da abajo, así que la probabilidad de respuesta es alta con baja inversión. Situación hídrica de los suelos, recién se lo mostró, que son lo que le pasamos a María para que ella pueda trabajar. Esto son 3 lotes idénticos en cuanto a serie de suelos, serie Santa Isabel, de uno a otro hay 4.500 metros, el que está más allá, 50% de agua útil, 80% y el otro con napa. O sea, en 4.500 metros pasás de un dolor de cabeza a, no te digo Disneylandia, pero, o sea, si yo tengo todo de acá, y está un poquito más relajado. Si yo tengo el 100% de mi área de allá, y capaz que te despertás alguna vez a la noche, ¿no? Entonces, bueno, acá están los 3 ambientes, 50 ya los mostró María. Por eso, como mensaje, muestren, porque en realidad hay muchísima diferencia en agua almacenada, porque hay lotes que tienen una capacidad de 10-12 milímetros de infiltración y otros tienen de 25-30. Bueno, en un chaparrón, uno puede que le ingrese el 70% y otro el 20%. Y si no, lo llaman a POSI y POSI les hace, les muestra. No, realmente interesante porque es algo que no se generaliza y es la llave de la agricultura. ¿Sí? A ver, cuando sobra agua somos todo Gardel. Ahora, cuando falta agua,
Y ahí empezás a entender, gracias a todos esos valores de infiltración y todo, por qué el alambre por medio uno sacó 8.000 kilos y el otro sacó 11.000, si son iguales, con la misma. Bueno, es eso, ¿no? Por eso el tema de la infiltración empieza. Entonces acá, digamos, ya como para ir terminando el tema, ¿cómo nos imaginamos? ¿Cómo debería ser sin ser una receta y que cada uno después se sentará y lo analizará? Si yo tengo las tres situaciones, como hoy mostraba María, entonces sí, bueno, ¿cómo me parece que debo diseñar un maíz si yo estuviera con ese 50% de agua útil? Y bueno, hago, ¿qué es lo que yo quiero? Y 8 o 9.000 kilos, a ver, en realidad que si es un ambiente alquilado necesitaríamos 10.000. Hoy un punto de indiferencia donde yo hago maíz en un campo alquilado en esta zona son 10.000 kilos. 9 ya perdés, pero bueno, 8 perdés más y 7 perdés más. Pero entonces 50.000 granitos, nivelar 180, 200, cuántos kilos de urea, el fósforo, los 15 de azufre. Y ahí le pusimos una liñita que dice rendimiento con lluvia oportuna. Porque ¿qué puede? El año niña, cuando es niña y es más tirando a neutro, es mucho más impredecible que el niña. Porque el niña, si la niña es fuerte, yo ya sé que es fuerte. Pero puede ser que a María le llueve 50 y a mí 0, y yo estoy al lado. O 50 a ella, al otro 70, a mí 20. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esas niñas buenas? Si me llueve, y bueno, ahí los mostraba con los modelos, 10, 11.000 kilos, te puede dar perfectamente con 50.000 plantas. Y ponerle un piso de 8, digamos, sería, si el año viene malo, como para decir, bueno, no salir tan mal, entonces, y al revés, si estoy en un ambiente de napa, con 70.000 granos, nivelando 230, ¿tá? Y si el año viene que tengo la suerte, que aparte de tener napa, tener una lluvia oportuna, estar entre 12 y 14.000 kilos, y es lo que nos dicen los modelos. Entonces, ¿cuál es el esquema? Si yo hago un esquema defensivo en cuanto a consumo de agua, pero que me dé chance si se da vuelta. Maíz tardío, cortito. Acá hoy ya mostramos, tenemos hoy ya el 40 al 50% del maíz cosechado con 9.000 kilos. Así que dentro de todo bastante bien. Pensábamos que la zona más al norte iba a estar peor, pero está hoy con 7.800 kilos, que es la más afectada por chicharrita, así que no estamos tan mal. ¿Qué es lo que nos dice? Estamos hoy con 9.000 kilos, estamos con 68.000 granos, para 9.000 kilos sobra. Nitrógeno estamos muy bien, les diría que hasta está sobrando. Si yo estoy usando 200 kilos de urea para un maíz tardío, el nitrógeno está sobrando. Esto sale de la base, no es invento nuestro, sale de lo que ponen cada uno de los miembros. Fósforo también estamos bien, o sea, por ahí a lo mejor están un poco más, el balance capaz que sea un poco más negativo que el temprano, pero la respuesta a fósforo en un maíz tardío es baja porque como yo lo siembro en un momento donde hay más temperatura, también el suelo me da fósforo. Entonces siempre el fósforo tiene mucho más respuesta en la medida que está más frío el suelo que está más caliente, pero el balance es el balance, ¿tá? Azufre muy poco, el promedio da 8, pero otra vez hay un montón de ambiente que no se le pone azufre, hay que incorporarle azufre con el mismo criterio que el temprano, por lo menos 15 kilos y sin nada, 0. Otra de las cosas que vemos es, no por ser tardío, hay que restringirlo tanto de tecnología, o sea, la verdad que el tardío también tiene un muy buen potencial, lo que hay que darle los medios. Bueno, al momento el 40%. Hasta acá, y ya lo último cierro, acá les va a mostrar un poquito, Guillermo, el tema de margen. Gracias, Adrián, y quédate después para el cierre. Bueno, como decíamos, para ir cerrando, al revés, para ir cerrando los mensajes que fuimos dando, sobre todo durante todo el día, y lo de hoy, lo de la última presentación, un poco los resultados proyectados para la campaña que viene. Tratamos de, para no hacerla muy larga, simular una situación promedio regional, donde tenemos los ingresos arriba, no tanto mirar los rindes potenciales, sino vamos a mirar los rindes de indiferencia, sobre todo, que algo nombraba recién Adrián. Y, por supuesto, en la parte de costos, si bien sabemos que todo lo que es los insumos más usados, como urea y glifosato, tienen
bajante en relación a la campaña pasada. Estos son los costos que tenemos en cada uno de los cultivos. Fíjense, bueno, no tengo el puntero. Para el trigo tenemos $528, soja de segunda $292 totales, con cosecha incluido, esos costos directos. 422 para soja de primera y un planteo de maíz temprano, un poco con lo que decía Adrián, con una densidad promedio entre 50 y 60 mil plantas y una nutrición, como venimos haciendo en promedio en la región, de $764 por hectárea el costo directo total. Otra de las cosas que queríamos mencionar está con un alquiler de 18 quintales. Ahí puede haber mucha variación, pero pusimos un alquiler promedio de los ambientes buenos en las 3 subregiones de 18 quintales. Costo indirecto promedio de $100 por hectárea. Nosotros en el CREA, que venimos haciendo hace varios años gestión, estamos entre 70 y $130 las empresas de gastos de administración y estructura. Impuestos fijos no lo ponemos porque ya cargamos todo en alquiler, sea costo propio como costo de oportunidad o alquiler real, entonces no ponemos impuestos fijos y llegamos a construir un margen bruto con alquiler o un resultado. A eso veníamos hablando hoy con los chicos en la chata, les falta retiros, impuestos a las ganancias y intereses, cargarle, ¿no? Pero bueno, para llegar a modelizar un número. Y los precios esperados brutos arriba, un poco con la información que nos decía Sebastián. Fíjense, el trigo hace un mes atrás y nos hizo aumentar un poco en la mayoría de los grupos la superficie de siembra, llegó a estar a casi 250. Trigo diciembre hoy está en torno a los 218. Soja mayo el año que viene 294 y un maíz temprano de $176 a abril del año que viene. Y bueno, y el mensaje, digamos, de esta placa, los rindes de indiferencia que estamos obteniendo hoy: 43 quintales para salir derecho en trigo, 19 quintales para una soja de segunda, 39 quintales para una soja de primera, y ahí lo que decía Adrián, alrededor de las 10 toneladas, 92 para un maíz temprano. Tratando de simularnos una situación promedio de la región, con los costos y los planteos que estamos haciendo en cada uno de los grupos. Y por último, distinto todo esto, este planteo no tiene incluido lo que presumimos que puede pasar. Esto ya es una situación, si nos decidimos a sembrar el lote, sabemos o pensamos que podemos incurrir en un costo extra, y la campaña pasada no lo estábamos teniendo, que es para protegernos de chicharrita. Incluso en un planteo de maíz temprano, si las trampas nos indican que hay presencia y nos decidimos a sembrar, bueno, sabemos que vamos a tener que actuar en consecuencia. Como decía Adrián, y como veníamos hablando durante todo el día, no hay una única estrategia, sino un cúmulo donde podemos tener el monitoreo, la siembra temprana, o más que temprano también aglutinar todo lo que podamos. Es difícil por logística, por humedad, pero bueno, la elección de los híbridos, como nos contaba Santi, más temprano, la nutrición del cultivo, la importancia que tiene por el tema del color, del índice verde, control químico y control de maíz guacho. Bueno, toda esta serie de medidas, si las llevamos, hay medidas que no me generan costo extra, digamos que son gratis, que son las 3 primeras: el monitorear, estar encima de los lotes. Por ahí, como decíamos, no estamos tan acostumbrados al monitoreo del cultivo de maíz. Bueno, esta es una gran oportunidad, sobre todo con esta nueva plaga y también para enfermedades. El tema de la siembra tampoco me genera un costo extra, la elección de la fecha, y la elección de los híbridos tampoco, ¿no? Lo que sí me puede generar un costo extra, que no veníamos teniendo en otras campañas, es la nutrición del cultivo. Digamos, si bien es un año niña, donde presumimos que lo podemos hacer con planteo más defensivo, no es recomendado lo mejor en cuanto a la nutrición, sí, con lo que decía Adriana, la densidad, entonces nos va a generar un costo extra. El control químico de lo que es la chicharrita, el dálvulus también, y el control del maíz guacho, ¿no es cierto? Sobre todo si el lote va a soja, pero pensando en que no exista, digamos, el principal hospedante de la plaga. Puesto en números, hay un montón de estrategias y no es una receta, sino, como decíamos, apoyarnos en lo que nos van a brindar las trampas, en el monitoreo, en la presión, en dónde estoy ubicado, en qué latitud, más al norte, más al sur, en un montón de cosas. El control químico nos puede estar dando entre 20 y $50 por hectárea, incluida la aplicación. Por ahí pusimos
La aplicación que una puede ser entrando post emergente a controlar malezas y si es necesario a controlar dálvulos. Y bueno, y la nutrición del cultivo, fertilizando, como decía Adrián, de una manera balanceada, sin, o teniendo en cuenta el azufre y zinc, que es donde más deficiencia habíamos teniendo en la región, nos puede llevar entre 10 y 30 dólares extra por hectárea. O sea que estamos hablando de desde 30 a 80 dólares, un costo extra que no lo teníamos en cuenta en el otro planteo, dependiendo de un montón de factores que podemos tener por la presencia de la plaga. Y te dejo, Adrián, el cierre. Bueno, ya terminamos. Un poco así como pantallazo general. Fecha de siembra temprano, ojo con helada y desuniformidad temporal. Ahí se lo decía a María, que la fecha de siembra del 1 de septiembre no es lo mismo que el 15 de septiembre o el 20. Helada puede ser que venga, siempre viene alguna heladita en septiembre, y lo otro es desuniformidad temporal. Un maíz que nació mal te come mínimo 1000 kilos, ya ahí ya arrancaste en menos 10, menos 1000. Entonces, dominar la ansiedad. En emergencia, sembrar, vamos a los extremos, 1 de septiembre, 1 de octubre, a floración son 4 días. O sea, a veces la ansiedad, dominarla, y yo creo que a partir del 20 de septiembre está bien. Hoy si hay algo que creo que no nos falta es capacidad operativa. Hoy en 10, 15 días, pero menos, yo diría, si hay condición en 10 días de siembra, 15 la pampa húmeda se siembra completa. Creo que el problema que tenemos es exceso de capacidad operativa. No veo que sea un problema eso. Tardío, que puede, yo no diría no se puede hacer tardío, no, se puede hacer teniendo ya no, para no ser recurrente, pero entre el 20 de noviembre y 10 de diciembre, el mismo criterio que el tardío, que el temprano, mientras más temprano siembro el tardío, baja en la densidad. Maíz que yo siembro el 20 de noviembre, florece el 20 de enero, no sea cosa que me quede en la mitad del río, ¿está? Porque si el año es niña, normalmente, y si fuera una niña no muy débil, no muy fuerte, una niña débil, a partir de la segunda quincena de enero empiezan lluvias por arriba de lo normal. Con lo cual, si por una cuestión operativa, por una cuestión de que yo tengo que sembrar maíz tardío y le tengo miedo a la chicharrita, lo hago el 20 de noviembre, baja en densidad, se los va a compensar, no hay ningún problema. Nutrición balanceada y no restrictiva, bajar densidad. El fungicida, esto, ojalá el año que viene cuando demos la JAT pasemos del 10% de fungicida en maíz temprano por lo menos al 50 o 60, ya vimos el especialista. Una de las cosas que aprendimos con el uso de fungicida, el impacto indirecto que tiene, o sea, el fungicida controla carbón, no lo controla, pero si yo le aplico fungicida, está en una mejor condición, tiene menos carbón, menos tizón, menos vuelco, menos quebrado, o sea, son cosas que ayudan y con una inversión realmente muy baja. Hoy 15 dólares en un cultivo que sale 750, 800 no hace la diferencia. Si alguien me dice que hace plata porque ahorra 15 dólares, miente. No, 15 dólares se fuman en nada. El control químico, bueno, según Monitorio de Trampa, no es barato. Yo quiero hacer un control químico usando, hay esquemas de 2 o 3 aplicaciones. Bueno, sepan que cada aplicación, de una aplicación full, con productos que tienen algo de residualidad y todo, y estamos en los 30 dólares, cada aplicación. Si voy a hacer 2 son 60. Entonces, más el costo. O sea, no es algo que sea barato, ni tampoco es demasiado efectivo. Por eso pararnos en las trampas. Y lo otro, que esto sí, no es algo caro, porque hoy un maíz guacho con una dosis muy baja de un graminicida se controla. Esto va a ser en los lotes de soja. Pero bueno, les diría que de todas las herramientas que hay, la más barata es matar el maíz guacho, adelantarse, no dejar que se hagan grandes y bueno, el colaborar a que no se nos masifique. Bueno, hasta acá llegamos, muchas gracias por aguantarnos hasta esta hora. Tremendo, tremendo. Viste que cuando salís de una reunión, crea que salís con la cabeza de tanta cosa, análisis, intercambio, que, bueno, a mí por lo menos me pasó eso hoy. Bueno, algunas preguntas que tengan para María Elena, para Guille, para Adrián. ¿Algo pendiente? ¿Dudas? Sí.
Bueno, una pregunta con respecto a fungicida en maíz. Vos fuiste en toda tu presentación bastante insistente. ¿En qué fenología estás trabajando encontrando esa respuesta? Sí, las mejores respuestas entre B8 y B11, ahí temprano. Hicimos temprano, BT, temprano y BT. O sea, y las mejores fue temprano, inclusive con control para tizón y todo. Lo que vemos es que si vos llegás tarde con el fungicida, la residualidad, viste, cuando ya la enfermedad tiene inercia, vos la bajás un poquito y ¡boom!, vuelve a saltar enseguida. Entonces, temprano. Ahí, a veces es una cuestión operativa, adelantamos un poquito, B8. A veces cuando B8 es medio rayero, B9, B10, B11, ahí sería el ideal. Lo que pasa que con la siembra 52, el B9, B10, nosotros lo que estamos haciendo por ahí lo metés junto con algún control de maleza y le metés el fungicida. Lo que pasa que si lo metés todo junto, te juega un poquito adelantado. Si te atrasás, te hace mucho efecto paraguas el fungicida. Entonces, en verdad, lo que está ahí, la mejor es abrirlo y después hacer que yo B11, B12. Próxima. Ahí vamos. Una pregunta, no sé si para Adrián. El tema de potenciales de rinde en maíz. Yo creo que en el 2007 me acuerdo que con el NK940 saqué 136 quintales en maíz, todavía creo que no lo puedo pasar. ¿Qué tenés de opinión al respecto? Si pasa lo mismo en la red o lo que sea. A ver si alguno anda, a ver. Hola, ahí está. Sí, mirá, el tema del potencial, nosotros lo que vemos es que no hay un acompañamiento de la nutrición de la mano del potencial. Si vos me decís, vos decís que hay grupos tan estancados hace 10 años en maíz, sí, pero o sea, si vos el maíz lo hacés para 10.000, te da 10.000. O sea, el potencial que tiene rendimiento el maíz es infernal. O sea, hoy la genética, a ver, si vos ya tenés lote de 16.000 kilos, que lo hemos logrado, 17.000 kilos, así es el lote, viste, estrella puntual, que lo tenés. O sea, lo que te pasa es que tenés que acompañarlo, el NP, el S, la desuniformidad temporal. El maíz, si es algo que tiene, el maíz tiene una sensibilidad increíble al detalle. Hasta los 120, te diría 130, más o menos llegás fácil. No fácil, pero llegás. Ahora, de ahí para arriba, el detalle empieza a jugar un rol importante. Distribución, el híbrido, la fertilización, ¿viste? El paquete. Es muy sensible a eso. Pero nosotros, por ejemplo, en lo que vemos en la evolución del rinde del CREA, sube y hemos aprovechado mucho el efecto Napa y también mucho la caracterización ambiental. Lo que hemos hecho, ¿qué es lo que no hacía por ahí que te haga subir el rendimiento? Ese lote que viste vos por más que le haga tiene un techo de 12. Bueno, ese lo pasamos a tardío, 12 digamos en el mejor de los años. Son esos lotes que cuando vos lo ves en promedio están 10.000. Entonces, 10.000 con 300 kilos de urea y todo, a ver, tardío con menos lo tengo. Ahí nos sirvió para ambientar, esos lotes lo pasamos a tardío, le pusimos a lo mejor, estamos más en los 11, 12, y ahí nos subió y estamos trabajando más sobre ambiente de más potencial. Pero lo estamos logrando, hemos en una tendencia de 15 años venimos subiendo. Pero es un maíz cada vez con más inversión. A ver, estamos nivelando ya en 260 DN, o sea, están en un promedio de... Vamos a olvidarnos de estos últimos 2 años, 350 kilo urea, hay empresas que están en 400 kilo urea, pero están en promedio de últimos 10 años en 14.500 kilos. 14. Así que para pasar los 130 tenés que ver si el ambiente te lo da y inversión. Eso también lo vimos, por ejemplo, en los ambientes buenos, como es Serie Roja. Por ejemplo, Serie Roja es una serie espectacular. Muy buena, muy parecida o un poquito mejor que Delgado.
El problema de la serie roja es que vos decís, bueno, sí, 12.000 kilos te da 11.000, pero cuando vos le empezás a acompañar la nutrición, ahí ves donde el techo está. Aquellos son ambientes que lográs 15, 16.000 kilos, bien nutrido, y esos ambientes responden mucho a la nutrición. El NPS, el zinc. Yo tengo 5 preguntas puntuales. Tomé nota. No, pero repito. Primero, cuando hablas de 10.000 granos, 50 kilos de urea, me quedó la duda de eso. Después, si existe una simbiosis entre lo que es nitrógeno y azufre, y vos te estás quedando corto con azufre, y sos muy eficiente con nitrógeno, si vos aumentás el azufre, ahí serías un poquito más ineficiente, y aumentarías el rinde, ¿o no? No, esperá. El azufre te mejora la eficiencia de uso de N. O sea, si vos haces una curva de N con y sin azufre, la de azufre va a estar por arriba, con los mismos kilos de N. Por eso... Ah, es al revés. Al revés. Bien, entonces, perfecto. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que en nitrógeno la zona está bien, en azufre está un poco bajo. O sea, entonces vos mejorás el azufre, te mejora la eficiencia de uso de N. Lo de los 20.000 hace $200, dividido 80.000 granitos, multiplicado por 10.000 son $25. Son 50 kilos de urea. Más o menos, a ver. Perfecto. Centavo más, centavo menos. El tema es el impacto que vos decís. Es otra cosa que me olvidé. Me hiciste acordar, me había olvidado. Yo veo que es mucho más fácil que pongan 90.000 granos, ¿no? Hacer 90.000 granos, ¿cuánta plata es? Que subir 50 kilos de urea. Y vos decís, pero en el fondo, yo los 90.000 granos, lo único que estoy haciendo es sumándole más riesgo al riesgo. O sea, viste, se ve que te encanta la adrenalina, pero bueno, cada uno la disfruta. Y vos le decís 50 kilos más de urea y vuelan, viste, no, y que contamino y la napa. A ver, 50 kilos de urea en unidad de nitrógeno son 20 kilos de N. Es lo que te lleva una tonelada de grano. ¿Entienden el mensaje, no? Perdón la insistencia, que sea un poquito incisivo y medio... Pero yo vi planteos de restringir nitrógeno. Decía, a ver, nivelamos 150 menos X y bueno, no, una bolsita. Digo, sí, pero son 80.000 granos. ¿Entienden el mensaje? Bajá 20.000 granos, si querés, seguí nutriéndolo como estaba. Ponele un poquito más de azufre y bajame 20.000 granos y te trae el mismo rinde promedio. Y menos riesgo. Claro. Después, cuando habla de agua, del análisis de agua útil, ¿con cuánta antelación lo recomiendan? No, ya, porque vos lo podés muestrear ya y después le podés sumar lo que te llueve. Si querés, no sé, bien. Coeficiente 0,7, 0,8, una lluvia... A ver, yo sé que hoy tengo 150 milímetros, el que menos tenía. Listo, me llueven de acá a la siembra 100 más, sumale 70. Perfecto. Después, cuando hicieron Y aparte hace ejercicio, porque te saca, ¿viste? Sí. Claro, en serio, a los 2 metros. Sí, no es, uno se ríe, pero muestrear a los 2 metros. No es fácil. No, acá es fácil. Agarrá un argidol vértico y ahí te acordás de todo un poquito seco, el árbol genealógico. Pero bueno, también hay gente que ofrece servicio, que bueno, y tenés los barrenos que van a los 2 metros, pero hoy les diría que es el dato el punto cero. Sin duda. Cuando evaluaron los rindes de equilibrio, ¿tuvieron en cuenta el margen neto, digamos, descontaron ganancia final? No. O sea, son 92 quintales de maíz, más ganancia. Oh, claro. Mató los chiches. Sí. Un poquito más. Sí, porque eso es muy complicado. Yo ponerlo en un margen es muy, muy complejo porque es una artesanía, ¿viste? Es como el gasto de estructura, un rango, pero bueno. A ver, si uno ve el número no es un número. Si vos lo haces en una rotación, estás en un orden de $150. De margen, con un riesgo alto, o sea, ojo, si este modelo económico se estabiliza y vamos hacia un modelo estable donde la inflación, o sea, donde la devaluación deja de licuarte las cosas, porque a ver, ¿cuál era como negocio? Vos te endeudabas en pesos, te licuaba.
Y, viste, si sacaban 90 quintales, 100 o 120, y todo iba, porque, o sea, capaz que hasta te daba más negocio la licuación. Si eso hoy no está, volvés a la agricultura del 1 a 1, de los que yo agarré la última. Entonces, hoy la deuda es real. Vos debés dólares. A ver, no debés peso. O sea, y si te endeudás en peso, guarda, porque si la devaluación es del 20, vos tenés en 40, te endeudaste en un 20% en dólares. O sea, no está fácil. ¿No? ¿Me entendés? O sea, por eso yo creo que dos cosas. A ver, tenemos que volver. Si esto se acentúa y es el modelo que vamos a tener para adelante, y ojalá Argentina deje de tener inflación y todos los problemas que tiene, a vos el número es mucho más chiquito. Y otra cosa que vamos a tener que aprender es saber cuánto gastamos, porque vos ahora, a ver, hacer un margen bruto, una gestión, es todo un desdibuje, no desdibuje, pero índice de índice. Imagínate una factura de hace 2 años atrás de 50.000 pesos, traerla hoy, qué sé yo, así le ponés, pero al final cuando ¿cuál es la mejor gestión? Y en producto, tantos quintales, ¿viste? O sea, empezamos, ahora eso no va a estar más. Entonces, hoy saber realmente el costo real va a ser un insumo importante. O sea, estamos hablando de una agricultura que te va a dar $150, $30 más, es el 50% de tu margen. Entonces, hay todo digamos, luces, no sé si rojas, pero digamos amarillo, o sea, y vamos a tener que apuntar a la productividad. Y la última, en esos ambientes... Hice la tarea. En esos ambientes que evaluaron el alto potencial y la respuesta a la fertilización, ¿evaluaron el impacto en el siguiente cultivo de la rotación? Sea soja o trigo, si es... ¿Me explico? Sí, en los ambientes de 14.000 kilos, ¿siguieron evaluando la rotación cómo responde a esa fertilización tan buena? Sí, tiene efecto. O sea, a ver, vos muy buen maíz, bien nutrido y bien fertilizado, esa soja arriba te da más. Tenés 2, 3, 4 quintales. El trigo, o sea, el trigo no tiene tanto efecto, a veces un trigo sobre un medio, pero la soja de segunda sí. Entre 2 y 3 quintales por el maíz bien nutrido te lo da. Sí, si vos lo haces en el tiempo, sí, es así. Bueno, ahí te pregunta Posi de la mitocondria. No, hablando de fertilidad, hay oferta en el mercado de algunos aparatos portátiles para medir fertilidad, nitrógeno, fósforo, no me acuerdo qué más. Si saben algo de eso, han tenido contacto y saben con qué exactitud toman esos parámetros. Parece interesante, a mí que me gusta comprar chicha al pedo, por ahí uno que sirve. Te entretenés, qué sé yo. No, yo no. No, para ver verdor, que es el sucedáneo, igual que el SPAD, para nitrógeno sí. Ah, sí, yo sé que... No. Sí. Sí, bueno, pero eso después tenés que... Si es como el Beris, Claro. tenés... ¿No? ¿Te da valor nitrato? No, de todos los elementos. Hay un trabajo en agronomía. No. No lo he visto acá. No. Le dabas con Bien. Una más. Hola, bueno, muchas gracias por la info de mucha utilidad. Yendo al detalle, por eso espera lo último, cuando hablaste de fungicida, que creo que me resultó una novedad, hablaste de $15 por hectárea, y $15 por hectárea deja fuera ciertos activos, ciertos productos, y de los más usados. A lo que voy, ¿notaron alguna diferencia entre alguna mezcla de activos contra otra? Por ejemplo, epoxi contra cipro, o alguna estrovirulina. Mirá, cuando evaluamos, no sé, Franco debe haber sido de año, no sé si está 2012, o hicimos una evaluación de productos y los que mayor respuesta tenían eran
Amistar y Stinger. A ver, usamos esos dos, siguen funcionando muy bien, inclusive también hoy ya tenés mucho genérico. Krypton común anda muy bien. Vemos, vos lo que ves, el verdor, la residualidad, pero te diría a Mr. Stinger a medio litro 600, nosotros estamos más en 600, pero medio litro hoy son productos que tienen 28, 30 dólares de costo el litro, o sea, por eso salen los 15 dólares. Y la vez que menos respuesta medimos en kilos fue 3 quintales y medio. Más, en años donde vos tenés, por ejemplo, un daño de piedra, granizo, te pasó la piedra, vos le haces un fungicida, esos lotes con daño de piedra y todo, por lo menos duró el ciclo, el verdor, porque una de las cosas que te hace la piedra, que viste, te deshilacha, te digo, daños de 80%, te quedás sin hoja. Bueno, con una estrovirulina tenés 15 días más de hoja, 20, verdor. Y un comentario no menor para un escenario niña que viene, como les mostraba, normalmente se llega no tan mal a floración, no se llega mal. Entonces uno, esos años, por lo general, lo que predomina es que se fija una buena cantidad de granos y el problema viene después. Con lo cual, son lotes que tienen afectada la fuente para llenar tantos granos. Empiezan a ver las placas cada vez más afectadas. Uno puede decir en ese caso, bueno, pues ya está seco, si tiene un fungicida, peor. Entonces, lo que yo no tengo hecho, pues es difícil manejarlo, uno lo podría hacer, bueno, con una defoliación, sí, es el trabajo de Lucas del año 2004, el impacto que tenés es directo, todo lo que perdés de área foliar verde, por captura de luz y por fotosíntesis, es sumarle el estrés al estrés. Mira, yo me reí hoy porque ven la foto de maíz, eso te roya. O sea, eso te genera, aunque es un maíz espectacular, vos lo ves, pero bueno, eso te genera pérdida de peso de 1000. ¿Qué es lo que...? Ahí ya te sacó rendimiento. Tiene que... Y después tiene el efecto verdor, porque lo veíamos en maíces que no tenían roya y tenían respuesta a fungicida. En los años me acuerdo, claro, el efecto verdor de la estrovirulina, años que hacíamos con y sin fungicida en algunos ambientes de la red de maíz, y había híbridos que vos iba el valor a cero y había respuesta que 200 kilos. Eso es la estrovirulina. Ese efecto sigue estando. Una de las cosas que nos remarcó Tino de Rossi, el efecto verdor de la estrovirulina. Bien. ¿Me permiten sumar una cosita más? Porque él nombró 2 triazoles y más allá de apuntar a control con los triazoles, hay que hablar del control de la infección secundaria. Entonces tenés que pensar en residualidad, herramientas con residualidad. No son buenas herramientas solo los triazoles para el control de enfermedades, pero sí la complementariedad de lo curativo con lo preventivo para frenar la infección secundaria, ahí está el chiste, independientemente del activo. ¿Bien? Sí, algo que nos remarcó es que, porque le preguntamos, no sé si lo dijo en la charla, pero justo estábamos, si la carboxamida aportaba al maíz, él todavía no le encuentran respuesta, con lo cual, con un fungicida de otro costo ya está. Bien. ¿Alguna más? Muchísimas gracias. Aplauso a estos 3 cracks. Muchas gracias.